Hoy fue el tema de la jornada y sé que la gente está expectante de esto. En la cuestión de coyuntura, que es, hoy salió este informe del juez que dice que para el famoso tema de las compras chinas, que fue todo un escándalo y que lamentablemente nos hizo perder muchísimo tiempo, plantea una sanción en el sumario administrativo que se hizo de una suspensión de 20 o 30 días sin goce de sueldo. Obviamente para la gente esto fue un baldazo de agua fría. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente, en primer lugar, eso es un proceso que es llevado adelante por un juez que es asignado por la Secretaría de Función Pública. Yo creo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, yo tengo que hacer un análisis personal del escrito, digamos, del juez sumariante, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta es que este es un país donde a veces las cuestiones institucionales, las instituciones propiamente, y el rigor de lo que debe hacerse muchas veces no se tiene mucho en cuenta. Y sobre la crispación de la posibilidad de tantas experiencias negativas, entonces se asume con perezosidad que cualquier cosa que se instala es correcta. Entonces yo creo que en primer lugar tenemos que definir muy claramente cuáles fueron los argumentos del juez sumariante, ver si corresponde o no corresponde, y bueno, eso va a quedar ahora a criterio nuestro, ¿verdad?, para hacer la valoración pertinente de ratificar lo sugerido por el juez o hacer otro tipo de medida. O sea, a ver, quien sanciona es el Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, o sea, esto es un dictamen, digamos, por un fallo, por así decirlo, que no es vinculante, pero que obviamente debe tomarse en cuenta, ¿verdad? O sea, vos como ministro podés eventualmente rechazar esta sugerencia y concluir que la sanción es insuficiente. O al revés. Que la sanción es exagerada. Claro, es una valoración. Entonces vamos a hacer esa valoración con el equipo jurídico de sumario, con anticorrupción y demás, ¿verdad? Porque en resumidas cuentas, yo creo que hay que hacer una evaluación bien rigurosa de todo el comportamiento institucional, el comportamiento de las personas afectadas, las pruebas arrimadas, todo lo que se ha hecho, y bueno, en base a eso tenemos que tomar la decisión pertinente, ¿verdad? Último, para cerrar esto, no porque no sea importante, porque es importantísimo, pero no quiero perder, digamos, mucho tiempo porque tengo esto que queríamos discutir del costo de la salud, pero no puedo dejar de hablar de esto, ministro. A ver, nosotros tuvimos un caso en el que tiene, digamos, una arista penal, está esto todavía en la fiscalía, se habla de una tentativa, porque en realidad, digamos, como había un seguro, se recuperó la plata, no hay daño patrimonial, es cierto, pero sí un daño institucional muy grande en un momento muy delicado, y quedó la sensación de que acá hubo una tentativa de... Yo te pregunto, ministro, para lo que viste y para lo que viviste, ¿te parece suficiente esto? Porque la gente quedó como que al final se tapó todo y nadie es responsable de lo que vivimos. Bueno, hay dos aspectos, ¿verdad? Por un lado, la cuestión institucional. O sea, la cuestión institucional es, el ministerio tiene un contrato con una empresa, ¿verdad? Ese contrato exige la entrega de cierto tipo de insumos. Estos insumos tienen que tener ciertas especificaciones técnicas. Se arrimaron estos insumos, en primera instancia no tenían las especificaciones técnicas, eventualmente se rechazó, se canceló el contrato. O sea, el ministerio tuvo un comportamiento, en mi opinión, ejemplar en lo que tiene que ver desde de institución con las empresas. Entre paréntesis, esto es algo que ocurre todo el año, todo momento, es una rutina para el ministerio tener este tipo de dificultades a veces con la empresa, ¿verdad? Es común. Entonces, tanto es así que se logró incluso la ejecución de la póliza, que bueno, y hubo una recuperación total del anticipo e incluso más, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del fiel contrato, que es aún más. Después está la valoración del comportamiento, digamos, interno de los funcionarios que estuvieron abocados al proceso de evaluación de este llamado, de esta compra. Y bueno, ahí es donde se arriman todos los elementos necesarios, se hace el juzgado, y bueno, esto es lo que vamos a evaluar ahora, si hubo o no. Y yo creo que en primer lugar hay que definir si son faltas meramente administrativas y exclusivamente, o si hay algo que tenga que ver con algún mérito penal, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que ahora estamos recibiendo el fallo de este juez y tomaremos la decisión. Claro, obviamente la cuestión penal la van a definir fiscales y jueces, ¿verdad? Correcto. En la parte administrativa uno siempre espera una sanción ejemplar, o sea, uno dice, si hay un funcionario que
por omisión o intencionalmente participó de lo que pudo haber sido una estafa en grado de tentativa, uno espera que quede fuera. Cuando uno escucha una suspensión de 20 o 30 días, queda un sabor de que la cosa terminó en impunidad. Claro, ahora lo que hay que ver es quién tiene el intento de estafa, ¿verdad? ¿El intento de estafa es del funcionario o es de la empresa, por ejemplo? Claro, la sensación es que es una connivencia. Claro, y ese es el tema, Luis, la sensación. Entonces, lo que pasa es que si somos serios y si somos rigurosos, entonces lo que hay que analizar es realmente los méritos que hay. Yo no soy abogado, pero es un principio básico, ¿verdad?, en el que tenemos que regirnos. Y no se puede hacer, estamos hablando aquí también están en juego, digamos, el prestigio de mucha gente, está en juego, digamos, toda la carrera de mucha gente. Entonces, uno tiene que ser realmente muy estricto con esto, ¿verdad? Bueno, ojalá que una vez que tengamos la decisión del ministerio, sean los argumentos satisfactorios, porque fue un momento demasiado difícil, el esfuerzo que se le pidió a la gente era enorme y quedó ese sabor de que nos metió en el perro. Esa fue la sensación que quedó, ministro, ¿verdad? Pero bueno.